Bien, mis amados, vamos a ir a la palabra del Señor. A hablar del Evangelio del Señor, a hablar de nuestro buen Señor. Permítanme orar antes de leer la palabra. Señor amado, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tesoro, Señor, en vasos de barro que tú nos has dado, Señor, el precioso Evangelio, el cual, Señor, tú pensaste y desarrollaste, Señor, antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque en tu misericordia quisiste, Señor, rescatar un pueblo para ti. Señor, que te ame, que te aprecie, Señor, un pueblo que persevere, Señor, por tu gracia, que te ame, Señor, y que no te vuelva la espalda, sino que solo por tu poder, Señor, persevere en tus caminos. Padre Celestial, gracias, Señor, por toda tu palabra tan maravillosa. Señor, por la enseñanza de esta mañana, Señor, gracias, porque tú nos abres los ojos a ver, Señor, que el Evangelio no es simplemente un mensaje que preparaste para mi vida en particular, sino que es un plan eterno, lleno de poder, lleno de gloria, Señor, lleno de una gracia, Señor, que nosotros no llegamos a poder comprender en su profundidad. Señor, ayúdanos a ver así, tú nos estás enseñando como iglesia, a ver tu palabra como un conjunto, Señor, como una obra completa. Padre Celestial, y guíanos, dame las capacidades, Señor, para disfrutar y para enseñar así tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amado hermano, abra su Biblia, por favor, ahí en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hoy vamos a leer, amados hermanos, bueno, el Señor ha preparado porciones extensas el día de hoy, ¿cierto? Y abundantes de su palabra, en nuestra escuela dominical, en nuestra lectura. Y hermano querido, de verdad quiero rogarle que usted pueda ver hoy día la predicación como un conjunto. Yo le decía a Pastor Ricardo, el Señor ha querido, porque no lo planificamos así, que la enseñanza de la mañana en realidad sea toda la enseñanza, y hoy día yo voy a concluir. Van a ver que el texto de hoy tiene todo que ver con lo que vimos en la mañana en cuanto a entender el plan eterno del Señor y cómo el Evangelio, hermanos queridos, no es que el Señor lo trajo en un momento como un dulce, como una sorpresa para usted, sino que Él ha desarrollado su plan eterno de salvación para su pueblo a través de la historia. Y entonces cuando yo tomo mi Biblia y la comienzo a leer en Génesis, no son pequeñas historias y cuentos que de repente aparece Jesús, es un plan eterno de redención que conectado maravillosamente culmina en Cristo y se desarrolla hasta el fin de la historia en el Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, eso tiene que cambiar nuestra perspectiva. Cuando usted ahora lea de Adán, de José, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, hermanos queridos, cuando usted lea de David, de Salomón, de Roboam, de Jeroboam, cuando usted después lea los profetas, Isaías, Jeremías, los profetas menores, tiene que ver ahí cómo Dios está desarrollando su plan. Hermanos, nosotros no tenemos una colección de cuentos en nuestra Biblia. Tenemos la palabra de Dios desarrollándose a través de la historia hasta llegar al Hijo, a quien el Señor ha constituido heredero de todo y quien es la revelación más grande que nos ha dado el Señor. Así que vamos a leer una porción extensa en el día de hoy, la vamos a abordar toda, ¿cierto? Y le pido que vaya leyendo y mirando, teniendo en mente todo lo que hemos dicho, y después la vamos a ir desarrollando en partes. Dice Hechos 13 desde el verso 13 en adelante. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga mandaron a decir: hermanos,
Si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, o señal de silencio, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios le dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó al rey David, del cual Dios también testificó: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron las Escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando había cumplido todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, a los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres, y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de pecados, y de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se abren los profetas. Miren, burladores, y maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que al siguiente día de reposo les hablaran estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Amén. Bien, amados hermanos, no se intimide con este gran texto, ¿cierto? Vamos a poder abordarlo. ¿Por qué es necesario abordarlo? Porque es una sola idea, porque es un solo contenido. Aquí hay un sermón de Pablo. Ciertamente nosotros podríamos dividirlo en 10 capítulos, pero, amados hermanos, para guardar la idea del texto, que es una sola, lo vamos a abordar en una manera general, viendo también información que, como notaron, ya también hemos visto a través del libro de los Hechos. Pero toda esta predicación de
Pablo se resume en lo siguiente, versos 32 y 33, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres se ha cumplido a los hijos al resucitar a Jesús. Verso 38, por tanto, hermanos, sepan que por medio de él es anunciado el perdón de pecados. En eso se resume todo lo que Pablo estaba exponiendo a la sinagoga. Así que tome aliento su corazón y esforcémonos para recibir esta palabra. De aquí, hermanos, vemos cómo el Señor comienza, como veíamos la semana pasada, a usar a Pablo como el predicador principal del viaje misionero, ¿cierto? Desde esta parte del capítulo 13 en adelante, luego de haber reprendido, ¿cierto?, a Bar Jesús, a Elimás, ¿cierto? De ahí en adelante, como vimos la semana pasada, el Señor usa a Pablo como predicador principal. Y este va a ser, de alguna manera, como su sermón inaugural, así como lo vimos en Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando el Señor ya lo levanta, ¿cierto?, luego del bautismo, la llenura del Espíritu Santo, Pedro da un sermón inaugural. Luego nos muestra Lucas que Esteban da un sermón, ¿cierto?, antes de ser muerto, martirizado, y ahora de nuevo está ese proceso con Pablo. El Señor lo levanta y da este sermón más extenso registrado para también el registro de la iglesia. Recuerden, hermanos, ellos han navegado desde Chipre, desde Salamina, llegaron a Pafos, en Pafos le predicaron al procónsul, ¿cierto? Y de ahí han viajado hacia lo que hoy día es Turquía. Hacia lo que hoy día es Turquía, Antioquía de Pisidia, está ahí al centro, si usted busca en su casa, ahí está, aún hoy, ¿cierto? Dice Antioquía, usted lo puede buscar en el centro de Turquía. En este lugar hay un suceso que marca mucho, ¿cierto? Del que uno menciona mucho, que fue que Juan Marcos, antes de ir a Antioquía, ¿qué pasó con él? Abandonó el viaje, ¿cierto? Se bajó del barco. Juan Marcos, queridos hermanos, deja a Pablo y Bernabé para volver a Jerusalén. Algunos hermanos han propuesto diferentes cosas por las cuales Juan Marcos puede haber vuelto, porque se intimidó al ver que iban a entrar más y más al mundo gentil. Algún comentarista decía, quizás le molestó que ahora Pablo dirigiera y no su tío Bernabé, ¿cierto? Diferentes cosas. Pero la verdad, querido hermano, en lo concreto de por qué Marcos dejó el viaje y se volvió a Jerusalén, es que nunca lo sabremos. No hay una evidencia clara, hermano, no hay ninguna evidencia clara de por qué él dejó el viaje en esta instancia. Lo que sí sabemos con certeza es que a Pablo no le gustó nada esta situación. Y Pablo decide en el siguiente viaje, que empieza en Hechos capítulo 15, no llevarlo nuevamente. Invita a Bernabé, Bernabé dice, llevemos a Juan Marcos, y Pablo dice, no, yo por ahora no voy con Juan Marcos, ¿cierto? Y Bernabé dice, bueno, yo llevo a mi sobrino a Chipre, y ¿cierto? Pablo continúa con otros compañeros de viaje, su segundo viaje misionero. Hermanos queridos, hay que tener cuidado aquí, y vamos a entrar ya al sermón, pero algunos hermanos dicen que Pablo no quiso perdonar a Juan Marcos, ¿cierto?, para llevarlo a su segundo viaje. Yo no hablaría de falta de perdón. La palabra del Señor no le achaca a Pablo ningún pecado al no querer llevar a Juan Marcos. Lo que sí entiendo es que cuando uno a veces tiene un compañero de obra y ese repentinamente deja una obra tan importante sin previo aviso, difícilmente podemos volver a confiar a él en el corto plazo. Y uno lo entiende, es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Pablo dijo, es que yo no puedo ir con un muchachito que quizás en qué parte nos deja botado de nuevo y voy a tener que dar respuestas de él, porque él tenía una iglesia local en la que volvía después de sus viajes. Entonces decide, no como una rabieta, no como falta de perdón, decide no llevarlo de nuevo. Y toma una decisión que la palabra del Señor no le achaca pecado. Entonces, cuidado con ponerle un manto de pecaminosidad o un poco de ser, ¿cierto?, un hombre falto de perdón al apóstol Pablo con respecto a eso. Ahora bien, el texto nos dice que ellos salieron de Perge, donde habían llegado a la costa de lo que hoy es Turquía, y fueron a Antioquía de Pisidia, hasta este punto principal, esta ciudad principal, ¿cierto?, donde no era una ciudad judía, pero había muchos judíos. Por tanto, había una sinagoga grande, prominente,
en la que se juntaban muchos judíos a escuchar la palabra, pero al ser una ciudad gentil, también habían muchos hombres temerosos de Dios, como leyó. ¿Y qué eran estos? Hombres de dos tipos: prosélitos, o sea, gentiles que se habían circuncidado, tomado la marca de la circuncisión y habían tomado la cultura judía y se sumaban a la sinagoga, y otros hombres como Cornelio, un temeroso de Dios pero no prosélito, que oía las enseñanzas, que participaban de lo que podían de la sinagoga, pero no se habían hecho judíos al no recibir la circuncisión como marca. De todos estos grupos estaban allí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué sucedía en las sinagogas? Algo similar a un culto de nosotros, ¿cierto? Había una lectura de la ley, una lectura pública de la ley y de los profetas, ¿cierto? Se leía o se podía, ¿cierto?, cantar un salmo, hermanos. Pero ¿qué sucedía cuando había a veces un maestro, un rabino de visita? Se le pedía, bueno, si tiene una palabra con respecto a estos profetas o a de su exhortación. Y Pablo, teniendo aún esa categoría, ¿cierto?, probablemente dentro de los judíos, fue llamado para que presentara la palabra, ¿cierto?, o exhortara algo con respecto a lo que se había leído. Ya es como que yo dijera: hermano Samuel, ¿cierto?, que nos visita, venga a dar la palabra, ¿cierto?, tiene la bendición. Pero ellos estaban dispuestos y pasaban, porque era una gran honra, y daban una enseñanza. Eran hombres conocedores de la palabra del Señor que daban esta enseñanza. Así que Pablo ahora no solo se nos va a decir que él pasaba por las sinagogas y predicaba el evangelio, ahora se nos va a decir qué predicaba Pablo. Cuando entraba a las sinagogas, ¿qué predicaba? Porque él no decía: sé que tú tienes mucha pena en tu corazón y que estás triste y que hay un lugar con forma de Dios en tu corazón. Por tanto, si quieres llenarlo, haz esta oración conmigo y recibe a Jesús en tu corazón y serás salvo. Eso no era lo que predicaba el apóstol Pablo. ¿Qué predicaba? Lo que vamos a ver ahora, lo que hemos leído. Dice: hombres temerosos de Israel, verso 16, y los que temen a Dios, escuchen, ¿cierto? Hombres temerosos de Dios, hombres que no son del pueblo de Israel étnico, o sea, de sangre, pero que temen a Dios, escuchen lo que les voy a decir. Dios, y voy a ir explicando, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando por el texto. Dios hizo promesas de un Salvador a este pueblo de Israel. Cristo Jesús, ¿cierto?, de Nazaret, quien ha cumplido esas promesas, es a quien Él iba a presentar hoy como medio de salvación y perdón de pecados por la fe. Nuestro primer tramo de este sermón se separa como en tres grandes partes. El primer tramo va del verso 17 al 25 y vamos a poder ver el énfasis que va a hacer Pablo, el énfasis bíblico, ¿cierto?, de cómo toda la obra que Dios hizo con la descendencia de Abraham, con el pueblo étnico de Israel, fue motivado y sostenido por su gracia para traer al Salvador en un momento determinado y que se anunciara salvación y perdón de pecados. El Señor hizo una obra tomando a Abraham y desarrollando su descendencia y prosperándola con un objetivo principal. ¿Cuál era? Exaltar al pueblo de Israel. No, hermanos, ¿cuál era el motivo que dirigió toda la obra desde los patriarcas hasta la venida de Cristo? Precisamente eso, traer el Salvador, tal cual había sido anunciado a los padres por los profetas. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Porque está hablando en una sinagoga, ellos entendían, ¿cierto?, a lo que se refería. Así que dice el verso 17, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres. Dios quiso escoger Pablo está diciendo, Dios quiso escoger a nuestros padres. Él los escogió. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Él los escogió porque, la respuesta bíblica es, Él los escogió porque los amó. ¿Y por qué los amó? Podríamos preguntar. Por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, ¿por qué los amó en buen chileno? Porque quiso. Porque quiso hacerlo.
Hermanos, Abraham no tenía ningún bien mayor que cualquiera de los de Ur de los Caldeos. No mostraba una fe superior, era idólatra igual que todos los de Ur de los Caldeos, adorando a las estrellas y a las cosas creadas. Y Dios lo salvó, hermanos, y quiso llamarlo y quiso escogerlo por el puro afecto de su voluntad. Deuteronomio 7:7 dice, Deuteronomio 7, si quiere puede anotar estos versos al ladito. Deuteronomio 7:7 dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el pueblo más pequeño entre los pueblos. Mas porque el Señor los amó, guardó su juramento que hizo a sus padres. El Señor los escogió porque los amó. ¿Y por qué los amó? Porque quiso amarlos. Hermanos, no solo eso, no solo la gracia de Dios se manifestó en escoger a una persona para levantar una descendencia, sino que la gracia del Señor sobreabundó. Cuando escogió a los padres, decidió afirmar este pacto y promesa con sus hijos. Y vemos en Génesis la renovación del pacto con Isaac y con Jacob después de él. El Señor quiso hacer un pueblo numeroso por el cual traer también salvación a toda la humanidad. Y la familia de Jacob, habiendo crecido, ¿cierto? Estaban sus 12 hijos, ¿cierto? Sus esposas y hijos de ellos, fue trasladado a Egipto. ¿En qué momento? Cuando siendo José gobernador de Egipto, para cuidarlos del hambre. Y allí entraron en Egipto. ¿Cuántas personas? Alrededor de 70 personas. Entran a Egipto para ser cuidados. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y el Señor engrandeció al pueblo durante su estancia en Egipto. Dios quiso multiplicarlos. Dios los multiplicó en muchísima cantidad. Se hace un cálculo de que los que salieron de Egipto fueron alrededor de 2 millones de personas. Hermanos queridos, de 70 que estaban allí y no eran grandes y poderosos, el Señor los multiplicó en gran manera en solo cerca de 400 años. 400 años. Entonces, hermanos queridos, no solo los escogió, sino que su gracia sobreabundó en que los engrandeció también en Egipto, y luego de haberlos engrandecido en Egipto, y ellos fueron sujetos a esclavitud, ¿el Señor qué hizo? No solo los engrandeció, sino que ahora los rescató, los sacó con mano fuerte y brazo extendido, eso es decir, con gran poder. El Señor mostró su poder al rescatarlos de Egipto, y es un lenguaje que usa Moisés un par de veces, ¿cierto? Con mano fuerte y brazo extendido. El Señor no los sacó a ustedes como unos fugitivos, el Señor no sacó a ese pueblo de Israel sin mostrarles su poder. El Señor los sacó mostrando todo su poder, grandes maravillas, milagros, abrió el mar, trajo peste, destruyó ejércitos. Hermanos, les mostró su poder para que ellos conocieran el Dios que estaba haciendo de ellos una nación grande. Moisés, en su discurso final, en Deuteronomio 4, versículo 34, podemos leer así. Deuteronomio 4, 34 dice: ¿o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas y señales y maravillas, con guerra y mano fuerte, con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios y ninguno otro hay fuera de Él. Hermanos amados, el Señor les fue mostrando elección, engrandecimiento y ahora liberación para que conocieran a su Dios, hiciera una obra poderosa por mano de ellos. El verso 18 nos dice: por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Y el Señor no solo los eligió, no solo los exaltó, no solo los libertó, sino que también ahora en el desierto los soportó. Y aquí hay dos visiones. Creo que las dos son bastante correctas. Unos dicen que los soportó con paciencia porque eran una nación rebelde, incrédula, como leíamos en el Salmo, ¿cierto? El Salmo 78. Y Él les daba y ellos se rebelaban y pedían agua y pedían comida a su gusto y el Señor los sustentaba. El Señor los soportó. Hermanos, ¿Dios estaba obligado a llevarlos al final? El Señor podría haber derramado su ira y consumirlos en el desierto por ser
personas rebeldes, críticas, malagradecidas. Pero el Señor quiso mostrar su gracia en elección, en enaltecimiento, en liberación y en sostén durante su camino por el desierto. Más aún, y aquí como que nos va abrumando la gracia del Señor, ¿cierto? Dice el verso 19, su gracia abundó porque Él destruyó naciones delante de ellos. Destruyó las naciones, ¿cierto? Destruyó 7 naciones de la tierra de Canaán y repartió sus tierras en herencia, como lo había prometido. Habiéndose establecidos ahora ellos en la tierra de Canaán, que Dios les dio, continuó cumpliendo las promesas hechas a los padres para su cuidado. Y dice el verso 20, y Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Hermanos, el Señor los estableció en Israel, le levantó jueces que cuando ellos clamaban, les traían liberación sobre sus vidas. Ese es el ciclo de jueces. El pueblo se corrompía, clamaban al Señor, el Señor levantaba un juez, les daba paz, ellos se corrompían, clamaban al Señor, y el Señor muestra su gracia y su misericordia levantando jueces. ¿Para qué? Para que este pueblo no fuera destruido. ¿Por qué? Porque el Señor estaba desarrollando una obra que no iba a dejar sin concluir. Y el Señor les levantó jueces hasta el profeta Samuel. ¿Cierto? Hermano amado, paréntesis, lea el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos avisa todo lo que después se cumple en el Nuevo Testamento. Hermanos, necesitamos conocer. Después del profeta Samuel, ¿qué sucedió? Pidieron un rey, ¿cierto? Y Samuel se entristece y dice, Señor, me han desechado. Y el Señor, ¿qué le dice? Es que no te han desechado a ti. Samuel, deja de estar triste. No te han desechado a ti, me desecharon a mí. Así que anda y dirige la elección de Saúl en una manera también de disciplinarlos, ¿cierto? De corregir a este pueblo que quería un rey y levanta un rey que aunque parte más o menos bien, ¿cierto? Termina mal. Y él lo gobierna por 40 años y el Señor en su gracia, ¿qué hace? Luego quita a este rey que se ha apartado de la voluntad de Dios para establecer un rey conforme a su corazón. Un rey que quisiera fuera un tipo del rey que vendría plenamente. Un tipo de ese rey perfecto. El Señor le dice, mira, les voy a levantar un rey conforme a mi corazón. En él van a poder ver un esbozo de lo que es vivir bajo un rey que haga mi voluntad. No que haga la suya propia, no que busque sus propios fines ni sus propios objetivos, sino que haga mi voluntad. Y el pueblo se gozó en los años que gobernó David. Dice el verso 22, y lo quitó y les levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo, he hallado. No es que ustedes encontraron un buen rey, he hallado a David. Como dice el Salmo 89, 20, he hallado a mi siervo, al hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Eso está en 1 Samuel 13, 14, que hará toda mi voluntad. Hermanos, y entendemos que David es un tipo. Esta frase de que hará toda mi voluntad no habla en cuanto a David en su texto original. Está hablando en cuanto al rey Ciro, que al ir y conquistar otros pueblos va a hacer toda la voluntad del Señor. Entendemos que estos reyes, David y Ciro, están haciendo un tipo del rey que cumple toda la voluntad del Padre, que camina, que avanza, que extiende el reino como Dios lo quiere. Hermanos queridos, este rey perfecto, como dice un comentarista, ¿cierto?, prefiguró o tipificó al Salvador prometido a los padres, al Salvador, al que sería bendición a todas las naciones. Este Salvador, este rey volvió, ¿cierto?, a alentar y a levantar aún más esa idea de lo que ellos aguardaban. Al que sería de bendición a todas las naciones, que sería el rey y el profeta que el pueblo oiría. El verso 23 dice, de la descendencia de este, o sea de David, conforme a la promesa hecha a los padres, Dios ha dado a Israel un Salvador
¿Quién es? Jesús. Entonces Pablo establece, hermanos amados, ante sus oyentes que ellos venían a anunciar, que ellos como predicadores venían a anunciar que en la tierra de Judá ya había venido aquel que había sido anunciado, prometido a los padres, que éste había nacido según la ley, cumpliendo las profecías, como había sido anunciado de antemano. Había nacido en la tierra, en la familia, en la ciudad que se había anunciado, que había hecho las obras que se habían anunciado de él. Pablo va a decir, este que fue anunciado a nuestros padres, ya vino, ya estuvo en Jerusalén, ya ha llegado. Aquel que puede ser, que es el Rey perfecto, el Salvador perfecto, aquel perdonador, ya vino, según lo que había sido escrito en la ley. Hermanos, Jesús no era uno con aires de Mesías, no era uno que se autoproclamó Mesías, no era uno que en su vida se le ocurrió ahora decir que él era el Mesías, como hoy día hay algunos todavía, ¿cierto? Se le ocurre a ellos que era el Mesías. Hermanos, el Señor Jesús, desde su anunciamiento, desde su nacimiento, desde su linaje, nuestros niños en la escuela dominical vieron hace poco las profecías cumplidas en cuanto a Cristo. Hermano amado, es único como persona, no hay quien en la historia de la humanidad podría haber cumplido las promesas. ¿Quién puede cumplir la promesa de dónde nacer? La familia de la cual nacer, las circunstancias en la cual nacer, el rechazo de su vida, las obras maravillosas. Hermanos, ¿quién puede cumplir esas? Y como esas, no son 5 o 6, son decenas. Y si uno escarba más, cientos las promesas que el Señor cumplió en su venida, vida, predicación, muerte y resurrección. Hermanos amados, no era uno con aire de Mesías, sino que era aquel que Dios había prometido a los padres. Primera de Samuel, en el capítulo 7, versos 12 al 14, el Señor le habla a David y le promete que uno de su descendencia, que él era de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y ahora dice David, por tu familia, de la tribu de Judá, de tu familia, va a venir uno, un rey conforme a mi corazón, un rey que tomaría el trono de David y se sentaría en él. ¿Por cuántos años? ¿Por 40? ¿Por 50? Un reino eterno. Un reino eterno, uno descendiente de David que podría estar en aquel trono para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12, leo en adelante. Dios hablando a David dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré de tu descendencia después de ti, al cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará mi casa, él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré su trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será hijo para mí. Hermanos, en la predicación del Evangelio, como bien decía nuestro pastor Ricardo en la mañana, no anunciamos un paréntesis ni nada nuevo. Hermanos, no anunciamos nada contrario a la ley, porque no hemos venido, ¿cierto? El Señor dijo, no vengo a abrogar la ley, sino que a cumplir la ley. Nosotros no predicamos contra el Antiguo Testamento, nosotros predicamos el cumplimiento del Antiguo Testamento. Hermanos queridos, el Nuevo Testamento establece con mucha firmeza en Lucas, en Mateo y también en otros pasajes que Cristo, porque para ellos era muy importante esto, que Cristo era aquel prometido a los padres del linaje correcto que había venido a nacer para ser el Salvador del mundo. Hermanos amados, Pablo asocia el nacimiento del Mesías, Jesús, con los eventos que también ellos habían conocido. Muchos de ellos, estos judíos, viajaban a Jerusalén año a año. Y ahora Pablo le va a decir, Cristo vino. ¿Y saben qué? Ustedes oyeron de Juan el Bautista, él predicó antes de Jesús, anunciando que vendría el Mesías, anunciando que el hacha ya estaba puesta, ¿cierto? Ya iba a venir el rey, el hacha está puesta, ¿cierto? Al pie del árbol. Arrepiéntanse y crean, ¿cierto? Arrepiéntanse, bautícense, decía Juan el Bautista.
Pablo va a decir, ¿ustedes se recuerdan de Juan el Bautista? Él vino antes de Jesús. Él no era el Mesías, pero él vino a preparar el camino para el Mesías Jesús. ¿Ustedes se recuerdan de él? Claro que ellos lo habían conocido. E incluso aún habían algunos, como iba a ser Apolos, que sin haber escuchado de Jesús seguían predicando el mensaje de Juan el Bautista hasta que escucharon de Jesús. Hermanos queridos, así que dice el verso 24, después de que Juan predicó allí en la tierra de Israel, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hermanos, recuerde la predicación de Juan. Juan va a decir, ya viene el rey, ya viene el Mesías, arrepiéntanse porque este rey viene también con juicio. Arreglen cuentas con Dios, reconozcan su pecado, bautícense, arreglen el camino porque viene el rey. Juan el Bautista es el último, ¿cierto?, de los profetas a la manera del Antiguo Testamento que prepara el camino, el precursor del Mesías prometido. Así que Juan anuncia la venida del Mesías, del Rey Salvador, y Cristo es ese Rey Salvador que aparece. Pero, ¿cierto?, el verso 25, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Pablo le dice a los que oían que Juan había establecido con claridad que él mismo no era el Cristo esperado, el Rey Libertador, pero sí él estaba antes de él. Hermanos, este era Jesús, el cual fue bautizado por Juan y reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Pablo ha establecido lo siguiente. Vamos, ya terminamos la primera parte, las otras son más acotadas, ¿cierto? Pero esta parte es más larga. Así como usted ve su Biblia, el Antiguo Testamento es bastante más ancho, ¿cierto?, que el Nuevo. Esta primera parte era más gruesa. Hermanos queridos, Pablo ha establecido que ellos anuncian no a un nuevo Salvador ni una nueva revelación, sino al Salvador prometido a los padres, anunciado claramente por los profetas, que ellos leían cada día, que él era del linaje anunciado, que él fue precedido por la predicación de Juan, pero no solo eso, dice el verso 26. Hermanos míos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, parte una segunda sección, a nosotros nos es enviada la palabra de salvación. Ustedes son hijos de Abraham, ¿cierto? Les dice, ustedes son hijos de Abraham en la carne, y los que temen como en la fe de Abraham, les anunciamos este mensaje de salvación que él resume. Hermanos, ¿cuál es el mensaje de salvación? ¿Cuál es el evangelio? ¿Puedes repetirlo en tu mente? ¿Podrías decirlo en tu mente? Hermanos, porque todo el Antiguo Testamento nos lleva a este punto. ¿Cuál es el evangelio? Hermanos, no nos podemos decir evangélicos sin poder decir el evangelio. El evangelio es un mensaje que derrama de sí una cultura, una forma, buenas obras, pero ¿cuál es el evangelio? Que Cristo vino y murió según las Escrituras, según lo que había sido prometido a los padres y por los profetas, que Cristo vino y murió según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15. Hermanos, y luego el apóstol Pablo les va a relatar cómo el Señor Jesús cumplió no solo el linaje, no solo la familia, no solo la tribu, no solo el lugar de nacimiento, sino que el Señor Jesús cumplió, sin él provocarlo, cumplieron en él todas las promesas que habían sido anunciadas para el Salvador. Hermanos queridos, necesitamos poder cultivar esta perspectiva bíblica completa. Amado hermano, necesitamos, voy a hacer una pequeña conclusión, creo que tenemos material suficiente para un par de semanas más. Entonces, queridos hermanos, necesitamos cultivar, y yo lo digo en serio, como iglesia,
usted como persona de esta iglesia, cultivar una perspectiva correcta de la Biblia que tiene en sus manos. La Biblia que tiene en sus manos no son un conjunto de cuentos moralistas al que usted puede acudir para saber, uy, qué bonita fue esta historia, uy, qué bonita fue esta historia. Hermanos, es el plan soberano de Dios, desarrollado de una manera sobrenatural, porque usted lee ahí, ay, Dios escogió un pueblo, un hombre del otro lado del mundo y lo trajo hasta aquí. ¿Usted entiende lo que significó ese viaje? ¿Entiende lo que significa formar un pueblo de 3 o 4 familias? ¿Entiende lo que significa liberar a ese pueblo de las manos del imperio más poderoso sobre la tierra en ese momento? ¿Ha podido ver la gracia de Dios y su obra magnífica al preservar a ese pueblo? Hermano, se ha parado a ver como leíamos en el Salmo, porque el Salmo nos exhortaba lo mismo. No se olviden de estas obras poderosas, porque Dios nos sustentó a su pueblo comprando comida por el desierto. Hizo llover pan del cielo, sacó agua de una roca, derribó naciones delante de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros cantemos una canción con saltitos, ¿cierto? Y digamos, el Señor echó a la mar los carros de Faraón y nos alegremos de esas cosas. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Dios? Mostrándonos que con todo su poder Él sostuvo una nación débil, ignorante y rebelde para traer al mundo a su Salvador a pesar de todas las dificultades. Entonces, hermanos, gócese en el Antiguo Testamento. A mí una práctica que llenó mi corazón era volver a leer. ¿Qué dijo el Señor? Que tocó la roca y salió agua de ahí. Y por tratar de pensar, pero ¿cómo es esto de maravilloso? ¿Cómo Dios estaba cuidando a este pueblo? ¿Cuántos eran los madianitas? Millares los que estaban ahí afuera y ellos eran unos pocos y el Señor levantó a Gedeón, ¿cierto? Y también lo sostuvo en el tiempo de los jueces. ¿Cómo es esto? Hermanos, nos maravillamos de las películas, de la televisión, de las cosas, pero no somos capaces de maravillarnos de la obra redentora del Señor, desarrollada a través de cientos de años para el bien de un pueblo, para el bien de su pueblo. Hermano amado, ¿por qué Dios sostuvo a Israel en el desierto? Para traer al Salvador que tú necesitabas. ¿Por qué Dios le dio maná del cielo dentro de otras tantas maravillas y riquezas que hay en esa revelación? Porque Dios estaba trayendo al único Salvador que tú y yo necesitábamos. Hermano amado, mastique eso. Por favor, mastique eso. Vuelva al Antiguo Testamento. Hermano, puedo decirle, cuando empecé a leer Génesis, creo que habría empezado unas 30 veces para poder entender. Iba en el 15, no entiendo nada, vamos para atrás. Iba en el 20, no entiendo nada de nuevo, vamos para atrás. Hermano amado, y hasta que el Señor fue iluminando mi entendimiento, porque me costaba pensar y me costaba entender y me costaba volver a pensar bíblicamente. Hermano amado, no está de adorno el Antiguo Testamento en su Biblia. Allí está la promesa hecha a los padres que Dios mantiene con fidelidad y poder hasta la persona del Señor Jesucristo. Para que ahora nosotros digamos, el que fue anunciado a los padres de los judíos y que fue, cierto, prometido a ellos, es el que nosotros predicamos. A Cristo Jesús, el que vivió en Palestina, en tierra de Judea, que fue muerto injustamente, que fue juzgado injustamente, que fue sepultado, pero resucitó. ¿Por qué? Porque es el Rey. Porque es el Rey de gloria. Porque es el que ya no perece. Y ahora sus promesas son eternas. David murió y allí está su tumba con nosotros. ¿Puede sostener una promesa? No puede. Pero este Rey que es el antitipo, este Rey que es la consumación, tiene sus promesas eternas. Si Él me dice que me va a salvar y me va a preservar hasta la eternidad, gloria a Dios por eso. Porque puedo confiar en Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es desde siempre y para siempre. Señor, tu misericordia no solo se manifiesta hoy, has obrado por miles de años, Señor, haciendo misericordia.